Bueno, saludos gente y vamos a platicar un poquito referente a la planificación agregada. Vamos a ir poniendo cosas aquí. Agregada, para que nos vayamos haciendo una idea de los elementos más importantes que conforman a esta temática respecto a la administración de la producción y la productividad, o básicamente pues la administración de las operaciones que nosotros tenemos que plantearnos a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, en el caso nuestro, pues para nosotros es muy importante conocer todos los rubros que conforman la cadena. Y tenemos la producción, tenemos pues el beneficiado y tenemos la comercialización más el consumo. Entonces cada uno de estas etapas o eslabones, pues como nosotros sabemos, se desagregan un montón de actividades que son muy importantes y que con ellas pues obviamente iremos planificando, iremos determinando para poder hacer un uso muy óptimo de los recursos que disponemos. Porque ¿qué sucede? Muchas veces cuando no se hace una correcta planificación de los recursos, lo más seguro es que se terminen desaprovechando o se utilicen más de lo que se necesita o simplemente se utilice lo que no se necesita. Entonces, como nosotros sabemos, podemos pasar por las diferentes etapas y casi todas van a tener un comportamiento muy parecido. ¿Por qué? Porque toda la planificación va a partir de un concepto que lo conocemos bastante bien, que es el concepto de la oferta y la demanda. Es decir, nosotros todas las decisiones que nosotros lleguemos a tomar en una empresa cafetalera o que lleguemos a tomar en cualquier pyme, en cuanto a producción se trata, es decir, nos toca hacer un producto, nos toca comercializar un producto, transformarlo, lo que sea, siempre va a estar sujeto a la oferta y a la demanda, porque de lo contrario, si hacemos una oferta que no está estimada o que no está calculada de acuerdo a la demanda de mercado, lo más seguro es que corramos el riesgo de producir menos de lo que realmente se necesita. Entonces aquí tendríamos un déficit, o que cometamos el error también de producir más de lo que nosotros necesitamos vender. Entonces vamos a empezar a acumular stock, que eso sería un excedente. Entonces, para evitarnos caer en los excedentes, porque vamos a tener un producto que posiblemente no se llegue a vender, que es bien delicado esto, porque al final se termina vendiendo a un precio muy bajo. Como sabemos, la misma ley de la oferta y demanda nos dice que si hay un producto o hay un recurso más del que el mercado lo demanda, el precio de este tiende a caer, y viceversa. Si un producto se produce por debajo de lo que el mercado demanda, entonces se empieza a especular y el precio de este se vuelve mucho más alto. Entonces, para evitarnos ese tipo de fluctuaciones, lo mejor y lo más importante siempre, en todo momento y en todo lugar, es tener una estimación, porque el cálculo quizás exacto o preciso no lo vamos a llegar a tener. De hecho, lo único que hacemos es trabajar bajo proyecciones. ¿Qué proyección puedo llegar a tener en cuanto a volúmenes de venta, volúmenes de producción, volúmenes de comercialización? En este caso, como estamos hablando de café, un productor viene y más o menos estima cuánto podría producir en su año cafetalero. Las empresas beneficiadoras más o menos hacen un cálculo o estiman una proyección de café que habrá de producirse a lo largo del año, y con eso pues van haciendo todas las estimaciones pertinentes en cuanto a los recursos que se van a disponer. Entonces, partiendo de eso, pues obviamente al conocer la oferta y la demanda va a ser mucho más sencillo para nosotros poder hacer una planificación, llamémosle agregada, ¿sí? Porque estamos hablando de volúmenes totales, ya sea de recurso humano, ya sea del mismo recurso físico, ¿sí? Porque yo tengo una bodega, por ejemplo, que tiene una capacidad determinada y yo tengo un volumen de café que compré que supera el volumen de mi bodega, entonces voy a necesitar buscar otra que acopie ese volumen de café en ese momento. El otro, pues siempre el recurso monetario en todo momento va a ser necesario, porque en la medida que se van incrementando
los factores de producción y comercialización, lo que va a terminar ocurriendo es que se van a disparar los precios. ¿Por qué? Si yo contrato a alguien más, le tengo que pagar un salario más. Si una máquina se me avería, tengo que comprar una nueva máquina o darle mantenimiento. Eso significa que voy a tener yo que invertir, y eso pues obviamente es dinero que va a estar ahí invertido. Y de ahí pues el recurso, bueno, tenemos recurso humano, físico, el recurso económico y también el recurso en cuanto a equipo se trata. Si el equipo está bien, el equipo no está bien, el equipo tiene la capacidad, no tiene la capacidad. Como por ejemplo tenemos una secadora rotativa, tiene una capacidad que trabaja en base a un tiempo. Pueden ser 72 horas para hacer un buen secado de café sin llegar a arrebatarlo. Bueno, yo no puedo acelerarlo porque más bien voy a correr el riesgo de dañar el café. Y encima si estamos hablando de cafés especiales o de lotes especiales, pues puedo correr el riesgo de someterlo a una carga de secado muy alta. Entonces mejor yo lo voy dosificando. Igual como cuando se tuesta un café. Si yo tuesto ese café más tiempo del que debería, pues empieza a quemarse y el consumidor no le va a gustar. Entonces lo mismo sucede, por eso es importante conocer esta oferta y demanda aplicado a los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y esto aplica obviamente para cualquier rubro y aplica también para cualquier pyme que nosotros estemos trabajando o gestionando. Entonces para nosotros poder tener una demanda agregada o tener una planificación agregada, se requiere de varios pasos. El primero es tener un pronóstico de la demanda. Todas las empresas productoras de café lo que hacen es tener un pronóstico de la demanda, cuánto aproximadamente se va a llegar a necesitar de volumen de café en quintales, en miles de quintales para poder comercializar, porque en base a eso pues ya van decidiendo también cuáles van a ser los contratos de compra-venta que se van a establecer, o bien si se necesita comprar café fuera del radio que se tenía contemplado inicialmente. Entonces ese pronóstico de demanda nos va a ayudar a nosotros a poder planificarlo, ¿no? Por ejemplo, yo establezco un contrato de 100.000 quintales de café, pero solamente voy a poder comprar o acopiar 80.000, bueno, ¿dónde voy a conseguir ese restante? Entonces ahí es cuando yo voy a empezar a buscar nuevos lugares de donde se comercialice el café, pero que cumpla con ese requisito o con ese perfil que yo estoy comprometido a comercializar. Entonces ese es el primero. El segundo paso, que sería determinar la capacidad de producción. Capacidad de producción. Y aquí volvemos al mismo gráfico de oferta y demanda. ¿Cuánto? Bueno, aquí era un poco al revés. Aquí tengo yo aquí tengo la demanda y aquí tengo la oferta. Igual es lo mismo. Entonces, ¿cuánto yo estoy dispuesto a vender de acuerdo a lo que la demanda está pidiendo? Sí, puede ser una demanda alta o puede ser una demanda baja, según sea pues el nivel de demanda que yo me voy a encontrar. En base a eso yo voy a planificar mi oferta, porque con eso obviamente pues yo voy a tratar de buscar en todo momento el punto de equilibrio. Porque si hay mucha demanda, ¿qué va a suceder? Bueno, el precio decae, es decir, aquí sería el precio. En la medida que la demanda se incrementa, es decir, empieza a correr hacia acá abajo, en la medida que la demanda incrementa, entonces el precio pues obviamente va a caer. Y si la oferta se aumenta, es decir, el precio, la demanda empieza a aumentar su precio de mercado, empieza a crecer, entonces más personas van a querer vender. Imaginemos este escenario. Vamos a buscar la bolsa como referencia y vemos que el quintal de café supera los $250. Todo mundo va a querer vender ese café. Entonces, ¿qué va a suceder? Como todo mundo va a querer vender su café a ese precio, automáticamente va a caer
el precio. ¿Por qué? Porque hay más oferta de lo que el precio o de lo que el mercado puede comprar a ese precio. Entonces empieza a caer y se empieza a recalcular el punto de equilibrio, que puede ser acá abajo, puede ser acá arriba, según sea el criterio, ¿no? Que esto ya sería pues la elasticidad de la oferta o la elasticidad de la demanda, ¿no? De la oferta y de la demanda. Es un principio económico que siempre va a estar ahí. Entonces, por eso es importante tener el pronóstico de la demanda y determinar mi capacidad de producción. El tercer paso sería las estrategias de planificación. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente esto es encontrar el punto de equilibrio, el punto donde yo pueda satisfacer lo que el mercado quiere. O sea, tal como yo ponía, tengo una posibilidad de adquirir 80.000 quintales, sin embargo la venta que se me pide es de 100.000 quintales. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Salir a buscar ese déficit de quintales que me falta, ¿no? En cualquier radio de vendedores que hay o de la plaza que hay cercanos o que logren brindarme también el perfil de café que yo estoy buscando. Entonces, esta estrategia de planificación nos podemos encontrar unas que son del tipo nivelado, que son aquellas que procuran mantener la producción constante. ¿Sí? De forma, a lo largo del año se procura mantener el nivel de producción, o por lo menos en la planificación o en el pronóstico se procura en la medida de lo posible mantener de forma nivelada. La otra sería de acuerdo a la demanda, según demanda. Sí, o sea, yo voy a vender café o yo voy a sacar café de acuerdo a lo que la demanda me esté pidiendo. Si la demanda, y volvemos aquí, si la demanda se incrementa, si empieza a incrementarse, entonces yo lo que voy a hacer es incrementar la oferta. Si la demanda decae, o sea, sería moverse por acá, entonces yo lo que voy a hacer es reducir la demanda con la finalidad de ir recalculando los diferentes escenarios en los cuales yo me voy a encontrar el punto de equilibrio. Básicamente en eso consiste el según la demanda, ¿no? Ir recalculando el punto de equilibrio de oferta y demanda del volumen de producción que nosotros tengamos, sea una empresa grande o pequeña, sea el rubro café o el que sea, mantenerlo pues ajustado a lo que el mercado esté solicitando en ese momento. Entonces aquí sería ir modificando el punto de equilibrio según se va comportando la demanda. Y en algunos casos pues se hace de forma mixta, se van ajustando las dos cosas, se procura mantener una nivelación de oferta a lo largo del año productor de café, acompañado de la demanda también, ¿no? Para evitarnos también tener valores pasivos que a la larga nos puedan perjudicar. Entonces, para evitarnos esos problemas sale mucho mejor tener pues una mejor planificación y hacer ese mix entre la oferta y la demanda, cuánto yo estoy obligado a vender y cuánto yo puedo también ofrecer de acuerdo a mi capacidad productora. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Y por último, la implementación. Y revisión, ¿no? Implementación y revisión. Eso como todo, ¿no? Si ustedes recuerdan, en algún momento estuvimos hablando de la rueda de la mejora continua. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar constantemente verificando cómo se comportó el año productivo con el año anterior, porque al nosotros hacemos un pronóstico, ¿no? A nosotros a lo largo de los años vamos haciendo un análisis y con este análisis podemos prospectar o proyectar cómo se me va a comportar el siguiente año. Entonces, cuando ya finaliza, digamos, el año cafetalero, se hace toda la comercialización, se empiezan a hacer todos los cuadrajes, de forma que vamos revisando cuánto se vendió, cuánto nos hizo falta, y con eso empezamos a proyectar el año siguiente. Entonces, si nosotros lo vemos, o sea, de una manera, digamos, un poquito más sencillo, supongamos que vamos a tener un año productivo así, que este sería una producción
o comercialización, pero proyectada. Sí, este sería mi proyecto de venta de café. Bueno, en el caso del café es más o menos así. Este sería el tiempo. Aquí tenemos diciembre, aquí tenemos enero. Más o menos el comportamiento es así. ¿Sí? Tenemos los picos de compra-venta, pues obviamente en el momento de la cosecha. Ahí es donde nosotros vamos a alcanzar el volumen de venta. Y cuando estamos haciendo, este sería la proyectada. Y cuando estamos haciendo la venta, pues obviamente la venta proyectada o estimada va a tener un comportamiento más o menos así. El déficit que se nos genera, pues es el que nosotros iremos comprometiendo o que iremos revisando a lo largo de los años para que al siguiente año pues tratar de mejorar nuestra producción, nuestra productividad, analizar cuáles fueron los diferentes casos que ocasionaron que no se alcanzara con la venta. Por ejemplo, el café perdió madurez, no maduró a tiempo, no se logró la producción esperada, el café que salió no era de muy buena calidad. Bueno, eso significa un compromiso que me obliga a mí a salir a buscarlo a otros lugares, comprarlo en otros lugares, comprometer el precio al cual pacté porque no doy la calidad que se me está esperando. Entonces pueden ocurrir, ¿no? Todos los escenarios son bastante viables, es muy poco probable encontrarse un escenario descabellado. Sabemos que es un rubro entre volátil y bastante inestable por todas las condiciones o todas las variables que influyen sobre él. Entonces, para eso pues nosotros estimamos o hacemos la proyección o la producción proyectada, y esta sería la real, ¿no? La producción real, y esto pues vamos a poner aquí en otro color, lo mejorable, que se hace revisando cada año para tratar de decir, bueno, el siguiente año vamos a crecer un porcentaje de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido. Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos estimando todo lo que va a ocurrir. Imaginemos un escenario hipotético. Esta es la compradora que tiene, pues, una capacidad de quintales de café, 80.000 quintales de café. Pero ¿qué sucede? Bueno, ya no los puede adquirir aquí, tiene que salir a buscarlos a otro sector. Entonces, ¿qué significa? Bueno, aquí sería 5, vamos a poner 5 por cada uno. Entonces yo tengo que buscar estos nuevos lugares o estas nuevas plazas para poder comprar ese café que me hace falta. Entonces aquí se van a activar automáticamente, se activa todo el recurso humano, ¿sí? Porque voy a necesitar que la gente se mueva, se desplace, viaje a otros lugares para poder adquirir lo que nos está faltando. Y vamos a ver si podemos ver esto aquí. Okay. Luego se me va a activar automáticamente con ello la logística. Tengo que contratar empresas que me lo desplacen de un lugar a otro. Eso significa que se van a elevar los costos, ¿sí? En salarios, en manejo, en maquinaria, las máquinas también, ¿sí? Todo esto se me va a ir activando, todo lo que esté relacionado se me va a ir activando de acuerdo a los diferentes desplazamientos que yo tenga que hacer a lo largo de toda la gestión afuera de. Sabemos que las empresas productoras pues son sociedades donde está el beneficio y hay una red de productores, que esos productores son los que alimentan pues obviamente la comercialización de café. Entonces obviamente cuando ya la empresa, la cooperativa, la sociedad busca comprar o vender al exterior, pues obviamente tiene que estar fijando el volumen o el contrato que se comprometió a vender. Entonces miren, vamos a hacer un ejemplito así rapidito para que podamos entenderlo. ¿Cómo se hace o cómo funciona desde los cálculos? Imaginemos un escenario en el cual, vamos a ver si me sale un poquito más largo. Y lo primero, bueno, si nos vamos a los pasos, el número 1, que sería el pronóstico de demanda. Entonces yo voy a tener desde el mes de enero
hasta el mes de diciembre, yo voy a tener una productividad medida. Digamos que en enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí, vamos a ver, en enero yo voy a tener una producción de 100, 120, voy a tener 90 para el mes de marzo, a ver, 100, 120, 110 sería. Bueno, puedo poner aquí 110. Bueno, 110, 90, 80, 70 para junio, 60, 70, 80, 90 nuevamente, 110 y 120. Entonces yo tengo proyectado, tengo un pronóstico proyectado, es decir, yo espero vender a lo largo del año pues las diferentes cantidades que aquí se muestran, ¿no? De acuerdo a cada uno de los meses. Bueno, ahí ya tengo el primer paso, mi pronóstico de venta. Esa es una probabilidad que por lo general la manera más sencilla de hacerlo es hacerlo de forma retroactiva. O sea, yo reviso a lo largo de los años hacia atrás, ¿sí? Por lo menos hace 5 años, cómo se fueron comportando mis ventas, y con eso pues yo ya puedo hacer un estimado, una proyección de la demanda de café que yo puedo tener. De ahí pasamos al paso 2. El paso 2, que sería determinación de la producción. De producción o venta. Y entonces en este caso la forma más sencilla de hacerlo es sacando un promedio, ¿no? La media de producción, que aproximadamente para el caso sería 87 unidades productivas. Es decir, sumo todos los meses y lo divido entre 12 y me va a dar pues una media producción de 87. Bueno, ahora vamos a hacer el paso número 3, que sería el cálculo del inventario. Vamos a usar otro colorcito. Entonces, el cálculo del inventario, la forma más sencilla de hacerlo es partir del mes productivo anterior, conocer el déficit que tenemos de producción y cómo lo vamos a ir nivelando a lo largo de el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Tengo el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, lo que vamos a hacer para tener una idea es calcular o restar. Vamos a hacer una línea divisoria así. Vamos a restar la demanda del mes anterior. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces, por ejemplo, yo el mes de enero tengo una producción de 0, solamente por razones de ejemplo, obviamente, y de ahí pues digo, bueno, ese es el inventario inicial, esto es lo que yo cuento en este momento. Cuento con 0, ¿no? O sea, cuento con 0, no tengo más. De ahí mi producción es de 87, es decir, este valor es la producción promediada, ¿no? El promedio de producción de acuerdo al pronóstico que yo hice. Y la demanda, en este caso sería la demanda, entonces la producción, la demanda, le resto, ¿no? Porque eso es lo que yo voy a hacer. En este caso voy a utilizar el ejemplo de 100. Entonces yo voy a tener una demanda de negativo 13. Vamos a ver si yo puedo mover esto aquí para que sea más sencillo.
Ahí está. Bien, entonces el primer mes lo arranco con un déficit de menos 13. ¿Por qué? Esto es lo que tengo en el inventario, esto es lo que tengo proyectado producir y esto es lo que tengo proyectado en demanda. ¿Cuánto es lo que yo probablemente llegue a vender en ese mes? ¿De dónde está? Bueno, aquí está, ¿no? Bueno, perfecto. Ya tenemos eso estimado. Y luego lo tengo que hacer para los siguientes meses. Bueno, entonces, si para este mes yo tenía, bueno, primero parto ya de un déficit. Para el mes de febrero yo parto de un déficit que sería de menos 13, que es este valor que está aquí. Simplemente lo pongo acá. Luego mi producción estimada sigue siendo los 87 que tengo en producción. Y de allí, pues, cuánto se me demanda pues sí, cuánto me demanda el mercado en venta en ese momento, que para el mes de febrero nos fijamos que es de 120. Entonces aquí lo pongo, sería 120. Entonces cuando yo ya hago el cálculo me va a dar que es para el mes de febrero, me da un déficit acumulado de negativo 46. ¿Okay? Entonces cuando yo estoy haciendo eso, lo que voy a hacer es determinando cómo se me va a ir comportando. Es decir, la curvita que yo hice antes. Por ejemplo, yo tengo esta curvita, digamos que es así. Este sería lo proyectado. Y cómo se me va comportando de acuerdo, ¿sí?, a lo que yo tengo en el inventario. Como parto de un inventario en cero, pues es mucho más difícil poderme nivelar, o me va a costar nivelarme. Y luego pues más o menos voy a ir teniendo esto así, ¿no?, que es el real. Con esta decisión pues yo lo que tengo que hacer es considerar qué voy a hacer para poder lograr nivelar lo que la demanda del mercado me da. Entonces, para hacerlo un poquito más rápido los cálculos, creo que se entiende, yo tomo el valor inicial, que sería 0 en este mes, para el mes de enero, el promedio de producción estimado y luego la demanda que yo tengo para ese mes. Entonces, de acuerdo a los siguientes meses, para marzo yo voy a tener un déficit de menos 69, para el mes de abril voy a tener un déficit de menos 72, para mayo voy a tener un déficit de menos 65, para el mes de junio de negativo 48, para el mes de julio yo voy a tener el menos 21, entonces hacen una tablita ahí sencillo. Para el mes de agosto voy a tener un negativo 4, para el mes de septiembre voy a tener un superávit, es decir, si ustedes se fijan, si arranco mi inventario en cero, hasta el mes de septiembre logro un superávit que es bastante pequeño, ¿no? Por lo menos ahí, en ese superávit podría nivelarme por acá. De ahí para el mes de octubre llego a 0, o sea, prácticamente ya alcancé el punto de equilibrio. Sin embargo, para los siguientes meses vuelvo a tener un déficit de menos 23 y para el otro mes voy a tener un déficit de negativo 56, que sería el déficit final. Entonces, en esta proyección, lo que estoy tratando de demostrar es que de acuerdo a la estimación de producción agregada, partiendo de los siguientes pasos, de mi pronóstico de demanda, de determinar la producción de venta promedio, ¿sí?, que sería en este caso 87, hago mi cálculo de inventarios y resulta que mi déficit final, o sea, yo voy a terminar el año con un déficit de negativo 56. ¿Eso qué significa? Bueno, que la estrategia que estoy utilizando, que es de nivelación, ¿sí?, justo la primera que yo mencioné, que es esta de aquí, la estrategia de nivelación, por eso calculo el promedio. Con esa estrategia de nivelación pues voy a procurar pues elaborar este comportamiento, ¿no? Es decir, bueno, tengo esto proyectado y quiero acercarme lo más posible a mi proyectado. Siempre voy a tener un déficit, que ese déficit pues lo voy a tener que cubrir de alguna manera. Por eso siempre es bueno partir de
de un inventario base al inicio. Entonces aquí pues ya tenemos el déficit acumulado a lo largo del año, y esto obviamente si fuéramos una empresa significaría que tendríamos un problema importante, porque si al cabo de un año llegamos a un déficit de menos 56, estamos casi produciendo la mitad de lo que seríamos capaces de poder producir o comercializar. Entonces es importante ajustar la estrategia. Por ejemplo, aquí sería, bueno, para yo no llegar al año con ese déficit, mejor empiezo a hacer una siguiente ronda de compra de café en otros lugares para poder satisfacer lo que en algún momento determiné o estimé vender, ¿no? Entonces eso es importante poder hacerlo partiendo de la oferta y la demanda. Bueno, espero que lo puedan entender. Esta tablita recomiendo que la hagan en Excel porque sale así mucho más fácil, o se puede hacer así de forma manual. Al final de cuentas, nosotros en nuestro rubro lo que necesitamos es saber qué va a suceder del primer mes, o sea del mes inicial, con respecto al mes final para el escenario, si vamos a tener o un superávit o vamos a tener un déficit o vamos a alcanzar el equilibrio. Obviamente lo que necesitamos es alcanzar el equilibrio o con los diferentes superávit llegar a nivel cero, que es lo que al final queremos, es decir, no tener ni excedentes, ni déficit, ni excedentes, sino alcanzar el punto de equilibrio de acuerdo a lo que me comprometí a producir y a vender. Bueno, espero que me lo hayan entendido y cualquier cosa estamos a la orden.